El 28 de febrero de 2026. Teherán. Las 6 de la mañana. 30 bombas. Un golpe. El fin. El hombre al que durante 36 años nadie pudo destituir. Que jamás participó en elecciones justas. Que con una sola llamada detenía negociaciones entre países. Con una sola firma enviaba a miles de personas a prisión. Y con una sola palabra decidía, guerra o no. 85 millones de personas. Poder absoluto. Y sin Instagram. Se llamaba Ali Khamenei. Y para entender por qué su muerte conmocionó al mundo entero, hay que analizar tres cosas. De dónde vino, cómo obtuvo ese poder y cómo lo encontraron al final. Pero antes, una cosa sin la cual toda esta historia no tiene sentido. Cuando los periodistas escribían sobre Irán, fotografiaban al presidente, lo mostraban en cumbres, lo citaban en las noticias, lo fotografiaban junto a otros líderes. Era una ilusión. El presidente de Irán no tomaba decisiones, las ejecutaba. Declarar la guerra, solo con el permiso del líder supremo. Firmar un acuerdo nuclear, solo con su aprobación. Nombrar al comandante del ejército, solo por su decreto. El presidente tenía atribuciones. Poder, no. Ese dueño desde 1989 era Khamenei. No lo elegían en elecciones generales. Lo designaba un órgano especial, el Consejo de Expertos. ¿Y quién controlaba quién entraba en ese consejo? Otro órgano que el propio Khamenei controlaba. Un círculo cerrado. Salir de él desde adentro era imposible. Pero ¿cómo llegó hasta ahí? Para eso hay que retroceder 80 años, a una pequeña ciudad en el noreste de Irán, 1939. La ciudad de Mashhad. No es un lugar cualquiera. Mashhad es una ciudad sagrada. Cada año llegan millones de peregrinos para visitar el santuario del Imán Reza. Las calles huelen a incienso. La religión aquí no es una parte de la vida, es la vida misma. Aquí nació Ali Hosseini Khamenei, en la familia de un modesto estudioso religioso. Una infancia sin lujos, 8 personas en una sola habitación. Según sus propias palabras, a veces la cena era solo pan y sandía, y eso se consideraba un buen día. Pero leía mucho. No solo teología, historia, poesía, literatura. Tradujo al persa a Dostoyevsky y a Víctor Hugo. El hombre que después llamaría a Occidente la fuente de todos los males. Conocía la cultura occidental mejor que la mayoría de los propios occidentales. A los 17 años se fue a Qom, el principal centro de teología chií, y allí ocurrió lo que lo cambió todo. Se convirtió en alumno del ayatolá Jomeini. Jomeini en aquel entonces no era solo un teólogo, era un revolucionario, un hombre con una sola idea. Los clérigos islámicos no deben solo rezar, deben gobernar el Estado. El joven Khamenei absorbió esa idea por completo, y cuando 20 años después estalló la revolución, estaba listo. 1979. En cuestión de meses, protestas multitudinarias derrocan al Shah, el monarca laico respaldado por Estados Unidos. Jomeini regresa del exilio. La República Islámica nace en una sola noche. Khamenei, para ese momento, ya había pasado por mucho. 6 detenciones, interrogatorios, exilios a ciudades remotas, lejos de la política. Pero cada vez regresaba. Tras la revolución, se convierte en uno de los colaboradores más cercanos de Jomeini. Construye el nuevo Estado, ocupa puestos clave, y entonces, 1981. Khamenei habla en la oración del viernes en Teherán. En el atril hay una bomba colocada. Explosión. Sobrevive. Pero la mano derecha deja de funcionar con normalidad para siempre. 3 dedos paralizados hasta el fin de sus días. Muchos después de algo así, se retiran de la política. Khamenei ese mismo año se convierte en presidente de Irán. El país está en guerra con Irak. Es una de las guerras más sangrientas del siglo XX. 8 años, 1 millón de muertos. Gobierna el país en estado de sitio.
2 mandatos presidenciales, y en 1989 ocurre lo que nadie esperaba. Junio de 1989. Muere Jomeini. Según las reglas de entonces, el nuevo líder supremo debía ser un teólogo destacado, un ayatolá de máximo rango. Jamenei no lo era. Su rango religioso era bastante modesto. Eso no alcanzaba en absoluto. Pero la élite iraní tenía un problema. Los teólogos más autorizados eran demasiado independientes, demasiado impredecibles. Y Jamenei era de los suyos, probado, manejable, así parecía entonces. La decisión fue radical. La constitución de Irán fue reescrita directamente para él. Eliminaron el requisito del rango religioso supremo. Literalmente cambiaron las reglas por una sola persona. La figura temporal se quedó para siempre, y en 36 años construyó un sistema del que no había salida. La mayoría veía en Jamenei a un líder religioso, un hombre que da sermones y emite fetuas. Eso era solo la punta del iceberg. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI, formalmente un ejército, en realidad un estado dentro del estado. El CGRI construía carreteras, controlaba fábricas, gestionaba importaciones y exportaciones. Según distintas estimaciones, 1/3 de toda la economía iraní. Todo respondía ante el líder supremo. Por separado, el fondo Setad. Oficialmente, una organización benéfica. En realidad, un holding con activos de decenas de miles de millones de dólares. Bienes raíces, farmacéutica, telecomunicaciones. No pasaba por el presupuesto estatal. Rendía cuentas solo ante Jamenei. Y hacia afuera, el eje de resistencia. Hezbollah en el Líbano, grupos en Irak, los hutíes en Yemen, financiación, armas, coordinación, a través de Teherán, política iraní en territorios ajenos, sin un solo soldado iraní en el frente. Toda su vida Jamenei habló de justicia, de que el Islam protege a los pobres, de que el capitalismo occidental es el mal, de que Estados Unidos es el gran Satán. Creció en una sola habitación, con pan y sandía para cenar, y al mismo tiempo controlaba una fortuna de decenas de miles de millones de dólares. El hombre que llamaba a Occidente fuente de todos los males, traducía a Dostoyevsky y a Hugo. El hombre que construía una ideología antioccidental vivía en residencias cerradas, a las que los iraníes comunes nunca podían acceder. Creía sinceramente en lo que decía, y al mismo tiempo construyó un sistema al que esas contradicciones no le molestaban en absoluto. Por eso mismo, cuando en 2019 y en 2022 los iraníes salieron a las calles con el lema «Mujer, vida, libertad», el sistema respondió sin vacilación, no porque tuviera miedo, porque nunca hubo dudas. Para 2025 la tensión había llegado al límite. Ese verano Israel e Irán se enfrentaron en lo que se llamó la Guerra de los 12 días. Jamenei la pasó en un búnker, tan profundo que el ascensor tardaba más de 5 minutos en bajar hasta allí. Creía estar a salvo. Fue entonces cuando la CIA comenzó a rastrear metódicamente sus movimientos. Mes tras mes. Rutas, reuniones, hábitos. La inteligencia buscaba el momento en que quedara vulnerable, y lo encontró donde menos lo esperaba. A finales de febrero de 2026, los diplomáticos estadounidenses mantenían negociaciones con Irán sobre un acuerdo nuclear, un proceso de paz. Jamenei no bajaba al búnker. Las negociaciones se prolongaban deliberadamente, para que no sospechara nada. La mañana del 28 de febrero, la inteligencia confirmó, en su residencia en el centro de Teherán, una reunión con el alto mando militar del país. Alrededor de las 6 de la mañana, despegaron cazas desde bases israelíes. 30 bombas. El hombre, que sobrevivió a una bomba en 1981, a la guerra con Irak, a 3 décadas de sanciones y aislamiento internacional, murió en su propia casa durante una reunión con sus propios generales. A su lado, su hija, su yerno, su nuera, su nieta.
toda la cúpula militar del país. De un solo golpe. Trump escribió: no pudo escapar de la inteligencia estadounidense ni de sus sofisticados sistemas de vigilancia. Irán declaró 40 días de luto. 30 bombas mataron a un hombre. Pero al sistema que construyó durante 36 años no lo matan las bombas. El CGRI quedó. Setad quedó. Hezbollah, los hutíes, los grupos en Irak quedaron. Jamenei logró lo que casi nadie ha logrado. Se hizo imprescindible y al mismo tiempo construyó una máquina que funciona sin él. Esa es la verdadera pregunta. No si Irán va a sobrevivir. Irán sobrevivió a los griegos, a los árabes, a los mongoles y a los británicos. A esto también sobrevivirá. La pregunta es otra. ¿Quién se sentará ahora en los controles de la máquina que él dejó?